Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela y dejábamos una pregunta al aire y era si considera ustedes el partido de gobierno que el presidente Nicolás Maduro, incluso la canciller Delcy Rodríguez, estarían evaluando la posibilidad de retirarse de la Organización de Estados Americanos. Siempre frente a la OEA hay esa discusión, es decir, siempre frente a la OEA porque nosotros tenemos en el conjunto de América Latina otras instancias muy importantes, mucho más importantes para nosotros que la OEA, como es la Comunidad de Estados Latinoamericanos, como es la Unión de Naciones Suramericanas, como es el ALBA, es decir, que son instituciones, y además nosotros participamos del sistema de las Naciones Unidas, que son sumamente importantes para nosotros. Ahora, desde el punto de vista de lo concreto con la OEA, no es que si participamos, no, el problema es que hay una persona que está conspirando contra Venezuela, contra la República de Venezuela, al frente de un organismo que ya incluso no se puede decir que la Secretaría General de la OEA sea una institución. Es una especie de representante político de la extrema derecha actuando en la condición de secretario de la OEA. Ese es el problema, porque ese problema, nosotros hemos tenido discusiones y confrontaciones con la OEA, pero no el problema que hay ahorita a partir de la posición que tiene el señor Luis Almagro. Ustedes han personalizado incluso este informe presentado por Almagro, sin embargo hay países aliados anteriormente al gobierno de Venezuela, como Brasil, Argentina y Perú, que están apoyando ahora este nuevo informe. ¿Consideran ustedes que entonces en la discusión en este organismo internacional puede tener cabida la aprobación del mismo? La posibilidad de que el documento se apruebe se verá en la votación, es decir, eso no hay manera de poderse colocar en una bola de cristal y saber cuál es. ¿Qué pasa si es aprobado? Ahora, ¿qué pasa si es aprobado? Las decisiones son muy claras. Es decir, en primer lugar se produciría un bloqueo diplomático y político sobre la nación. Y en segundo término, un bloqueo económico. Es decir, no podría entrar comida ni salir comida. No podíamos nosotros vender petróleo y no tendríamos recursos, es decir, someterían al país, que es el plan de Almagro y que es el plan de la extrema derecha venezolana, someterían al país al caos y a la destrucción. Ese es el plan. Ahora, ese es el plan de ellos. Ahora, ¿cuál es el plan de nosotros? Que nosotros vamos a defender a nuestro país. Y estamos seguros que todos los venezolanos van a defender al país. Incluso los venezolanos que están opuestos a nuestro proyecto político, van a salir a defender su país porque este es nuestro país. Hace tan solo minutos teníamos en nuestro estudio al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges, y él señalaba pues que en los próximos días también se va a discutir esto en la plenaria del Parlamento. También el diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento, también han aprobado un informe respaldando estas declaraciones de Almagro. El desacato de la Asamblea con respecto a la Constitución de Venezuela está íntimamente ligado al plan de Almagro en la OEA. Es decir, es provocar una situación de caos en el país. Una cosa está vinculada a la otra. No son inocentes esas declaraciones, ni son inocentes la posición que hoy mantiene la directiva de la Asamblea Nacional, que, le voy a decir con toda sinceridad, no tiene ni siquiera explicación frente al país, que después de tanto esfuerzo y después de haber logrado la victoria que lograron legítimamente en unas elecciones en diciembre del 2015, resulta que es decir, ¿cuál es el resultado de la Asamblea Nacional? Estamos a marzo del 2017, es decir, ¿qué ha pasado desde el 5 de enero del 2016 a hoy? Paralizada la Asamblea. Eso es responsabilidad de ellos. Paralizada por la declaratoria como inconstitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Paralizada porque no han hecho nada, paralizada porque ellos tienen una posición que es tratar de justificar frente al señor Almagro y frente a las personas que quieren atacar a nuestro país, tratar de justificar una cosa que es injustificable porque es contradictorio. Hablan, como ahorita habló el señor Borges, de revalidar partidos. Nos estamos preparando para las elecciones, estamos haciendo reuniones, vamos a hacer elecciones primarias, entonces resulta que en Venezuela no hay democracia. Y lo dicen además por todos los medios de comunicación y en todas las capacidades de decir por todos los medios cómo pueden
Es decir, dice por todos los medios de comunicación, no hay libertad de expresión en Venezuela. Esas contradicciones las ve el pueblo, las ve la gente, porque en Venezuela, si algo tiene los venezolanos es que ignorantes no son. Vamos de inmediato a consultar la participación de nuestros televidentes a través de nuestras redes sociales, @primera página. Es nuestra compañera Estenin Olivares quien se las presenta a continuación. Gracias, Estefania. Así es, varios comentarios para el señor Roy Daza. Comenzamos con uno de José Hernández. Le pregunta lo siguiente: queremos un cambio y comprar lo que necesitemos sin contar con que el gobierno nos los dé. ¿Para cuándo elecciones?, le preguntan. Las elecciones tienen que ser fijadas por el órgano que tiene que fijarlas, que es el Consejo Nacional Electoral. Eso es una potestad absoluta y definitiva del Consejo Nacional Electoral. Es decir, fijar las elecciones y fijar la fecha, porque la convocatoria de elecciones ya está hecha. Seguimos revisando. Freddy Omar Coronel le pregunta lo siguiente: señor Daza, ¿cómo evalúa la posición de UNASUR en contra de Venezuela? ¿También es culpa del Imperio y de la MUD? No, la posición de la Unión de Naciones Suramericanas tiene que ver con una corresponsabilidad que tiene UNASUR con el diálogo, porque recuerden que UNASUR es la que ha participado directamente en el diálogo político en nuestro país. Esa es la posición de UNASUR. Hay otros comentarios para usted de Rolando Méndez. ¿Qué opina el señor Daza, que ha pasado más de un año y aún el Tribunal Supremo de Justicia no termina de tomar una decisión en el caso de los diputados de Amazonas? Debe tener sus razones el tribunal. Yo no conozco, yo no soy magistrado del tribunal, y en su momento me imagino que los magistrados podrán dar una explicación en este programa, en cualquier otro, de cuál es la situación del proceso que se está llevando en el Tribunal Supremo. Seguimos revisando y Roque J. Castillo le pregunta lo siguiente: ¿sabe qué es malo? Que Caracas es la capital más peligrosa y violenta del mundo. En la cuarta no lo era. ¿Qué le contesta? En la discusión sobre el problema de la delincuencia, llevarlo a ese terreno es discutir qué es lo malo y qué es lo peor. Es decir, yo creo que es hora de que todos los venezolanos, y sobre todo todas las instituciones venezolanas, entre ellas la Asamblea Nacional, nos pongamos de acuerdo de qué hacer frente a un flagelo que afecta a nuestra sociedad. Lo más importante es resolver el problema, no estar en un dimes y diretes que no nos conduce a ninguna parte. 7:40 minutos de la mañana y por razones de tiempo tenemos que despedir la participación, y lo hago con un último comentario, señor Daza, de Orlando Rosales. ¿Al invitado le parece que el modelo socialista trae felicidad al venezolano si el país está en crisis?, le preguntan. Si la crisis de Venezuela en el punto de vista económico no es analizada a partir de una caída brusca de los precios del petróleo, que en el 2014 estaba en $80 por barril y en el 2016 llegó a $21 por barril, si alguien no analiza lo que está pasando en el país a partir de esa realidad, no podría entender qué es lo que está sucediendo en Venezuela. La discusión en Venezuela sobre la economía no es un problema de socialismo o de comunismo o de comunitarismo. Eso es nuestro proyecto político como revolucionario. Ahora, la situación concreta del país tiene que ver precisamente con el esfuerzo que hoy se está haciendo por recuperar los precios del petróleo, y avanzamos. Así le duele a la oposición, pero avanzamos. De 21, ahí por ahí vamos en 45, $50 por barril y hemos recuperado parte del ingreso. Así le duele a la oposición. Tenemos 15 proyectos de productividad y de levantamiento productivo al país. Ahí está. Y ante la emergencia, así no le guste a la oposición, nosotros sí vamos a hacer esfuerzos porque los sectores más necesitados tengan su CLAP, aunque sea cada 15 días, cada semana, pero que los tengan. Nos quedan pocos minutos para despedir este segmento de Primera Página, pero no quisiera despedirlo sin consultarle. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha dicho que continúa en conversaciones con algunos representantes de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Utiliza el gobierno nacional el mecanismo de la mesa de diálogo para seguir ganando tiempo ante las elecciones que se avecinan? No, para seguir ganando tiempo en función de resolver los problemas del país. ¿Por qué? Porque si en este momento el señor Julio Borges tomara la decisión de normalizar la posición política de la Asamblea y entrar en un diálogo de cooperación en el escenario fundamental de la política, que es la Asamblea Nacional, y pudiese sentarse la Mesa de la Unidad Democrática junto con la dirección de nuestro partido
para encarar el problema de la inflación, el problema de la escasez, el problema de las divisas, el problema de la producción. Oye, qué bueno sería, qué bueno sería. Ahora, yo creo que eso es lo que esperan los venezolanos, eso es lo que nosotros proponemos, eso es lo que nosotros proponemos, vamos a hacer eso. De que vamos también al proceso electoral, si esas elecciones están fijadas, eso no es un problema concreto de las elecciones. Ahora, ¿cómo encarar a una oposición que no tiene acuerdo entre ellos para poder sentarse en un diálogo? Ese es el problema de Venezuela. Le Ese es el problema del agradecemos diálogo político. por habernos acompañado en la mañana de hoy, Rodrigo.